Hola, ¿qué tal? Soy Morelia Trejo y les doy la bienvenida a su programa Revolución de Conciencias, espacio de reflexión y análisis, realizado gracias a la diputada Leti Pérez y al equipo técnico de Canal Parlamento de Jalisco. Les recordamos que transmitimos a través del 17.3 de su señal abierta, así como a través de redes sociales de Canal Parlamento de Jalisco. Comenzamos. El día de hoy analizaremos dos temas muy importantes. Primero echaremos un vistazo en la historia para recordar la expropiación petrolera del presidente Lázaro Cárdenas y después charlaremos sobre la industria eléctrica y la nueva reforma constitucional que plantea el Ejecutivo Federal. Así que quédense muy pendientes. Para comenzar es momento de irnos a nuestra primera cápsula que se llama Prohibido Olvidar. Estas son algunas fechas iniciadas en la segunda quincena del mes de marzo. 15 de marzo de 2011. Miles de sirios se concentran en las principales ciudades del país en protesta contra el gobierno del presidente Bashar al-Assad. Con estas revueltas y mediante el financiamiento extranjero, principalmente de los Estados Unidos, comienza la guerra civil en Siria, que se mantiene hasta ahora y, según analistas de derechos humanos, ha costado la vida a más de 500,000 personas. ...18 de marzo de 1871... los obreros de París se insurreccionan y toman la ciudad en el episodio conocido como la Comuna de París. Por primera vez en la historia, los trabajadores toman las riendas del gobierno. Durante 2 meses mantienen el poder hasta ser derrotados a finales de mayo por los ejércitos alemán y francés, quienes desatan una sangrienta represión contra el pueblo parisino. ...18 de marzo de 1938. Después de una huelga y diversas propuestas encabezadas por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y ante la rebeldía a aumentar los salarios y las prestaciones por parte de las empresas extranjeras que explotaban el petróleo, el presidente Lázaro Cárdenas ordena nacionalizar la industria petrolera. 20 de marzo de 2003. Al concluir el ultimátum estadounidense de 48 horas para que Saddam Hussein abandone Irak, misiles hacen blanco en Bagdad, dando inicio a la invasión militar de Estados Unidos bajo el pretexto de que Hussein contaba con armas biológicas y de destrucción masiva, versión que quedaría comprobada como falsa. A 2011, fecha en que comenzó el retiro de las tropas de ocupación, la invasión cobró la vida de cerca de 500,000 de personas. ...21 de marzo de 1806... en San Pablo Guelatao, Oaxaca, nace Benito Pablo Juárez García, indígena zapoteca que se convertiría en presidente de México. Benito Juárez fue una de las figuras centrales en la segunda gran transformación de México. Durante su gobierno se formalizó la separación de la Iglesia y el Estado con las leyes de reforma, logrando el triunfo del bando liberal en la guerra civil contra los conservadores y enfrentó con éxito la invasión francesa que impuso a Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Juárez, nombrado posteriormente como el Benemérito de las Américas, murió el 18 de julio de 1872 en la Ciudad de México. ...28 de marzo de 1959... estalla la huelga general de ferrocarriles nacionales. Las fuerzas gubernamentales toman por asalto todos los locales sindicales y las instalaciones ferrocarrileras. 10,000 trabajadores son despedidos y más de 3,000 son detenidos, entre ellos Demetrio Vallejo y más tarde Valentín Campa.
Algunos trabajadores pierden la vida a consecuencia de la represión. Más de 800 ferrocarrileros pasan largas temporadas en prisión y sus líderes permanecen encarcelados por 10 años en la penitenciaría de Lecumberri. Estas son las fechas que tenemos prohibido olvidar. De vuelta después de haber visto esta importante cápsula, recordando las fechas que tenemos prohibido olvidar. Les recordamos que ustedes también pueden participar en su programa a través de las redes sociales de la diputada Leti Pérez, así como de las propias de Canal Parlamento Jalisco. Ahora vamos a ver nuestra siguiente cápsula para entrar en materia que se llama Ecos del Pasado, en la cual exploraremos de propia voz del presidente Cárdenas cómo fue el proceso de expropiación petrolera de 1938. Vamos a verlo. Mensaje a la nación. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la Nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es la misma soberanía de la nación que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se ha constituido en empresas mexicanas, pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le imponen autoridades del propio país. Para mayor justificación del acto que se anuncia, hagamos breve historia del proceso creador de las compañías petroleras en México y de los elementos con que han desarrollado sus actividades. Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión. Trabajo nativo pagado con exiguos salarios, exención de impuestos, privilegios económicos y tolerancia gubernamental son los factores del auge de la industria del petróleo en México. En cuantos de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician las explotaciones? Confort para el personal extranjero, mediocridad, miseria e insalubridad para los nacionales, refrigeración y protección contra insectos para los primeros, indiferencia y abandono, médico y medicina siempre regateados para los segundos, salarios inferiores y trabajos rudos y agotantes para los nuestros. Nadie ignora tampoco cómo las compañías petroleras han alentado casi sin disimulos ambiciones de descontentos contra el régimen del país cada vez que ven afectados sus negocios. Han tenido dinero, armas y municiones para la rebelión, dinero para la prensa antipatriótica que las defiende, dinero para enriquecer a sus incondicionales defensores, pero para el progreso del país, para encontrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fomento de la higiene en donde ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que están unidos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del volumen mismo de sus ganancias. Es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para acabar con este estado de cosas permanente en que el país se debate. Planteada así la única solución que tiene este problema, pido a la nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable. En tal virtud, y en uso de las facultades que al Ejecutivo Federal concede la ley de expropiación vigente, se expide el siguiente decreto. Artículo 1. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de las empresas que a continuación se enuncian. Este decreto entrará en vigor en la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los 18 días del mes de marzo de 1938.
Después de esta interesante cápsula es momento de irnos a un corte y regresamos con su programa Revolución de Conciencias. Estamos de vuelta en Revolución de Conciencias. Soy la diputada Leticia Pérez y hoy hablaremos del tema de la dimensión histórica de la expropiación petrolera. Nos acompañan esta vez dos invitados muy importantes a quienes les doy la bienvenida. El político y académico maestro Esteban Garay. Maestro, gracias por nuestra invitación. Y el doctor en Ciencias Sociales Josué Rosendo Rentería, miembro del Centro de Estudios de Investigación de La Barranca. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias por su participación en Revolución de Conciencias y pues bienvenidos a esta expresión y análisis. Después de haber visto esta cápsula tan importante sobre lo de la expropiación petrolera, quiero yo hacerles algunas preguntas, su opinión, muy interesante será, y la primera sería, ¿qué motivó la expropiación petrolera? ¿Quién me puede contestar ahorita? Le cedo la palabra al profesor y después yo. Bueno, adelante, yo quisiera maestro. hacer notar que el origen mismo de la propiedad pública del subsuelo está en la formación del Estado Nacional Mexicano Mestizo. No podemos olvidar que desde la conquista todas las extracciones de minerales en el subsuelo fueron reales. Y la palabra real significaba eso, significaba propiedad pública del subsuelo. Quienes explotaban minas no pagaban impuestos, pagaban derechos sobre lo que extraían, porque lo que extraían del subsuelo era real. Todavía hoy seguimos usando términos como Real de Minas de Guanajuato, pero la palabra real quería decir precisamente eso, propiedad pública del subsuelo. Ahora bien, esto dura después de la independencia hasta que al final del siglo XIX, el entonces presidente, el dictador por definición, toma el ejemplo de la estructura política sajona y considera que quienes son propietarios del suelo son automáticamente propietarios del subsuelo, lo cual no es válido para la legislación mexicana y que después, en 1917, con la Constitución, que todavía hoy es vigente, queda muy claro que estamos hablando de propiedad pública del subsuelo. Entonces, el origen de la expropiación tiene que ver con el manejo torpe, atrabiliario, rapaz que hicieron las grandes compañías establecidas aquí, que se negaban incluso a pagar impuestos, entonces ya no se hablaba de derechos, verdaderamente mínimos, como fue el haber precisamente el presidente Madero haber decidido que se establecía un impuesto de 20 centavos por tonelada, es decir, aproximadamente 3 centavos de moneda nacional por cada barril de petróleo, y eso le llevó claramente
a la muerte. Qué interesante, maestro. Yo creo que esta historia no nos la sabemos todos los mexicanos, ¿verdad? Qué importante saberla. Y pues, doctor, ¿en qué situación social se encontraban los mexicanos en ese momento que se decretó la expropiación de nuestro petróleo? ¿Qué nos puede comentar? Yo creo que hay tres elementos claves para entender un poco el contexto de la expropiación, y uno era las precarias condiciones laborales de las y los trabajadores, en el sentido de que la explotación, la ausencia de derechos era algo que resaltaba bastante y que es uno de los motivos que ante el fallo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y posteriormente de la Suprema Corte, que no acatan las empresas, pues es una de las vías, ¿no? Otra era precisamente que las compañías, a partir de una ley que estableció el gobierno de Porfirio Díaz en 1901, creo, igual me equivoco la fecha, o tentativo, se estableció la ausencia de pagos, ¿no?, de las compañías para la extracción de un recurso vital. Pero principalmente considero que había un aspecto que incluso iba más allá de la figura de Pemex, todavía no existente en el momento. Era un proyecto de nación, ¿no? Un proyecto de nación donde se estaba visualizando que desde la expropiación se iba a crear la paraestatal, la figura de la empresa pública con otras lógicas, y que se iba a asociar con otros proyectos, ¿no?, como la creación del Instituto Politécnico Nacional, el fortalecimiento de la Escuela de Ingeniería Petrolera de la UNAM y bueno, sucesivas instituciones que marcaban un proyecto de nación, ¿no? Y principalmente darle autonomía al país en términos energéticos en un contexto ya de posguerra, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial. Pareciera algo como medio similar a lo, a lo que se vive actualmente, ¿verdad? Si nos pueden hablar un poquito de cómo respondió la sociedad ante ese decreto. Sí. Creo que es muy importante que hagamos notar que esa rapacidad de las grandes compañías, ya establecida la Constitución con el artículo 27, dejando con toda claridad que el subsuelo es propiedad originaria de la nación, con todo y eso, esa rapacidad que mostraron las grandes empresas significaba rapacidad en cuanto a terrenos, es decir, un despojo a los pobladores originarios de esa zona del país, y la presencia, y esto es importante subrayarlo, de dos figuras militares, el primero de los cuales había sido precisamente diputado constituyente. Me estoy refiriendo al general Mújica, Francisco José Mújica. Fue comandante militar en esa zona después de haber sido constituyente. Y Lázaro Cárdenas, como militar, como michoacano, sentía una gran devoción, digamos así, por su hermano mayor, por llamarlo de algún modo, sí, el general Francisco José Mújica, que fue el que dio la gran batalla por la recuperación de la propiedad pública del subsuelo en el constituyente. Mújica había sido diputado constituyente. Ambos fueron comandantes militares en la zona petrolera. Entonces, les dolía como patriotas todas las barbaridades, atrocidades, no solo en la acaparación de terrenos, sino cómo trataban con desprecio a los trabajadores nacionales, y en cambio se acaparaban y se querían quedar con todo, y siempre con ese criterio anglosajón de que ellos eran los dueños de la tierra.
Nunca razón. quisieron entender que había que pagar derechos por ese material del subsuelo que era propiedad originaria de la nación. No, maestro, y no lo iban a entender porque sus intereses eran otros, ¿verdad? Exactamente. Doctor, y la solidaridad del pueblo que se vio en esos momentos, ¿verdad? Sí, sin duda la imagen de la señora llevando su gallina como contribución para el pago de la expropiación, pues es sumamente conmovedora, ¿no? En ese sentido, bueno, hablaba la identidad nacional que se iba construyendo, ¿no? Después de un periodo de posguerra bastante de revolución, bastante fuerte, y bueno, también resaltar la figura de los trabajadores, ¿no? Esos trabajadores que de alguna manera ante esta situación y boicot comercial y tecnológico de parte de las compañías que tuvieron que salir del país, ellos tuvieron que asumir un rol protagónico, ¿no? El aprender los procesos de trabajo, el adaptar ciertas maquinarias que no se obtenían tan fácilmente en el país. Y bueno, estas dos figuras que es una sola, sociedad y trabajadores, pues creo que fue un pilar fundamental para entender el proceso de expropiación y un momento histórico pues que hasta la fecha sigue siendo un eje de disputa, ¿no? Y que algunos lo siguen considerando como una cuestión anacrónica, ¿no? Cuando en realidad sigue teniendo mucha vigencia. Sí. Pues, ¿qué nos pueden platicar después de escuchar esas aportaciones tan interesantes? ¿Qué nos pueden platicar un poco de el proceso que ha llevado ahora con gradual, el proceso gradual de esa privatización que se llevó a cabo en este sistema pasado? Definitivamente cuando eso culmina es en la gran traición de 2013. Así es. Es decir, es una gran traición. Los diputados son antipatriotas, definitivamente traidores a la patria los que aprobaron la reforma de 2013. Pero conviene encontrar el origen de cómo se fue desviando esto. Y hay que decir con dolor que fue en el sexenio del licenciado José López Portillo, cuando brindó todo el apoyo a un ingeniero petrolero, compadre de los tejanos, a que había llegado la hora de nadar en la abundancia, vamos a administrar la abundancia, es decir, nos vamos a acabar el patrimonio de nuestras generaciones futuras, pero lo vamos a gastar ahora y nos ahorramos cobrarles impuestos a los ricos. Y se hizo absolutamente en contra de lo que entonces se llamaba rectoría sectorial, que era la Secretaría de Patrimonio Nacional, José Andrés de Oteiza, que se oponía a que se exportara el petróleo en crudo. Y siempre fue concebido como lo había planteado mi general Lázaro Cárdenas, un recurso para transformarse en México, para producir no solo gasolinas y lubricantes, producir medicamentos, producir lentes, producir cuadernos, producir plásticos. Sí. Hoy estamos sentados en petróleo. El desarrollo Los del lentes país, míos ¿verdad? son petróleo. Los medicamentos que consumimos en gran manera son petróleo. Los plásticos en general son petróleos. Esas butacas son petróleo. Las mochilas son petróleo. Entonces, lo que faltó es la convicción de que ese recurso de la nación, del subsuelo mexicano, no solo servía para gasolinas, sino que la petroquímica debía ser también. La petroquímica básica debería ser de propiedad pública y dejar la propiedad de las petroquímicas secundarias para el gran desarrollo nacional. Gracias, maestro. Doctor, ¿cree usted que es muy importante conocer
esa historia, nuestra historia, porque si hubiésemos sabido o estar conscientes de todo lo que ha sucedido, de conocer nuestra historia, quizás no hubiera pasado esta situación del 2013, o ¿qué opina? ¿Qué opinión nos da usted? Sí, definitivamente conocer los orígenes de la empresa pública, del proyecto nacional es vital y bueno, también cuestionar, ¿no?, todo lo que justificó el proceso de privatización paulatina en Pemex es clave, ¿no? Porque se ha generado un estigma donde los principales responsables pues son los trabajadores, ¿no?, cuando en realidad son los que ponen el pecho, ¿no?, en un trabajo donde la carga física es bastante compleja y riesgosa. Y bueno, también entender que precisamente los gobernantes en turno, cuando llevaron el proceso de privatización, pues fueron muy estratégicos, ¿no? A diferencia de otras experiencias donde las privatizaciones de las empresas públicas, como en el caso de Argentina, de yacimientos petrolíferos fiscales, fue disruptivo. En el caso de México fue más paulatino y bueno, también hay que señalarlo, fue con la complicidad del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, ¿no?, que en algún sentido, junto con las gerencias y los gobiernos, establecieron una agenda donde el primer paso fue ceder la materia de trabajo en cuestiones de construcción civil, mantenimiento, hasta llegar al 2013, 2014 con la reforma energética de Peña Nieto, donde prácticamente se entrega la exploración y la explotación de los yacimientos. Y en ese sentido creo que es importante conocer un poco la historia, y el caso de Salinas pues despidió a miles de trabajadores muy cualificados y también hizo en pedacitos a la empresa con distintas subsidiarias. Bueno, sí, bueno, pues muy interesante, muchísimas gracias por su participación, por aceptar nuestra invitación. Yo creo que el tema da para muchísimo más tiempo y pues les agradecemos que estén aquí en Revolución de Conciencias. Así en unas cortitas palabras, ¿qué mensaje les darían a nuestros escuchas sobre este tema? Que la nación también tiene remedio. La nación se está recuperando y debemos confiar en la ciudadanía, en la gente, para seguir construyendo junto con la gente el país que queremos. Pero definitivamente los recursos del subsuelo deben seguir siendo operativamente de la nación y deben ser transformados en tantas cosas por los mexicanos. No hemos mencionado los fertilizantes, pero los fertilizantes fueron claves en el desarrollo agropecuario y en la alimentación de los mexicanos durante prácticamente todo el siglo XX. Okay. Doctor. Pues defender los recursos estratégicos en un contexto donde se están agotando los recursos fósiles, las energías renovables no están respondiendo según cómo se vendieron, y se pone en cuestionamiento también su grado de ecológico. Y bueno, también todo proyecto energético que defienda los derechos laborales de los trabajadores, porque están en condiciones muy precarias, principalmente los de trabajadores de compañías privadas, y el respeto a los territorios y a las comunidades. Muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, pues continuamos en Revolución de Conciencias. Vamos a un corte, gracias. Estamos de vuelta aquí en Revolución de Conciencia. Soy Morelia Trejo y les recuerdo que si quieren participar en su programa pueden hacerlo a través de las redes sociales de la diputada Leti Pérez, así como las de Canal Parlamento de Jalisco. Es momento de ir ya a nuestra tercer cápsula del día, llamada Conceptos Clave, en la que realizaremos una breve cronología de la industria eléctrica en México. No se vayan, esto es Revolución de Conciencias.
Breve recuento cronológico de la industria eléctrica en México. Los primeros suministros de energía eléctrica aparecen en México en el último cuarto del siglo XIX y su desarrollo estuvo a cargo de empresas privadas de capital extranjero. Desde el comienzo, estas compañías se centraron en la obtención de ganancias, más que en incrementar la cobertura eléctrica para la población de todo el país, por lo que solo pocas zonas contaban con el servicio. En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas formalizó la creación de la Comisión Federal de Electricidad para organizar un sistema nacional de energía eléctrica sin propósitos de lucro en beneficio de los intereses generales. Por 23 años, la CFE se desarrolla coexistiendo con 2 empresas privadas extranjeras que operaban en el país. Para los años 60, solo el 44% de la población nacional contaba con servicio eléctrico. Ante esto, el 1 de septiembre de 1960, el presidente López Mateos anunció una reforma al artículo 27 constitucional, a fin de que no se otorgaran concesiones a particulares para la prestación de este servicio público. Para diciembre se consuma jurídica y financieramente la nacionalización de la industria eléctrica. En diciembre de 1992, ya bajo el modelo neoliberal, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, sin reformar la Constitución, inicia la privatización de la industria mediante cambios a la ley y el reglamento del Servicio Público de Energía Eléctrica, incorporando las figuras de productor independiente, autoabastecedor y cogenerador. En los siguientes sexenios, Ernesto Zedillo buscó hacer una reforma constitucional para privatizar el servicio eléctrico, pero no fue aprobada. Mientras, el gobierno de Vicente Fox, en 2001, profundizó los cambios en las leyes secundarias. Durante ambos sexenios fueron otorgados a particulares 225 concesiones para generar electricidad. La privatización gradual del sector eléctrico continuó durante el sexenio de Felipe Calderón y se aceleró ante el decreto de extinción de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, en octubre de 2009, despidiendo a más de 44,000 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, uno de los más férreos opositores al proceso privatizador. Para diciembre del 2013, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se aprueba la reforma energética, abriendo completamente el mercado de generación, suministro y comercialización de energía eléctrica a privados y, bajo ciertos esquemas, también en la transmisión y distribución. CFE pasa de ser un organismo descentralizado a una empresa productiva del Estado, modificando para ello todo el marco legal preexistente. Como resultado de la reforma energética de Peña Nieto, en 2017 las centrales de CFE generaban 52% de la energía eléctrica, los productores privados un 48%. Para 2018 existían 71 participantes en el mercado eléctrico mayorista, 62 eran privados y 9 pertenecían a la Comisión Federal de Electricidad. 141 contratos habían sido firmados. De ellos, solo 9 eran de CFE y 62 correspondían a productores privados. Actualmente se debate en el Congreso de la Unión una reforma constitucional a la industria eléctrica mexicana y otros recursos naturales estratégicos, enviada por el Ejecutivo Federal. ¿Logrará ser aprobada esta nueva reforma? Para hablar de la historia y el presente de la industria eléctrica mexicana, nos acompañan 2 importantes invitados a los que les doy la bienvenida. Muchas gracias, maestro José Santos Urbina y compañero Irán Velázquez Guzmán. Ambos son integrantes del Frente Nacional de Defensa de la Reforma Eléctrica. Pues les agradecemos que nos hayan aceptado la invitación a este espacio de reflexión y análisis. Y bueno, pues para empezar ya con esta mesa de análisis, después de la cápsula, ¿qué nos pueden decir acerca sobre la historia de la industria y esta reforma aquí en México? Bueno, pues lo que observamos fue el corolario de un proceso de entrega
de este recurso fundamental a partir de la llegada de los neoliberales al gobierno. De esta manera, pues se culmina esta etapa en la que la pretensión es liquidar a la empresa descentralizada, originalmente planteada como Comisión Federal de Electricidad, desaparecerla y ceder todo el paso a las compañías de carácter privado, particularmente extranjeras, para la prestación de este servicio, la distribución, etcétera, ¿no? Es decir, que este proceso culminaría la entrega total de nuestros recursos eléctricos al capital privado nacional y particularmente extranjero. Y eso significa pues la pérdida de la soberanía energética en esta área de la economía. ¿Qué nos puedes compartir al respecto sobre este tema? Pues bueno, con la efemérides que acabamos de ver, podemos notar que en 2030, de varias predicciones, pues se tenía contemplado que la Comisión Federal de Electricidad pues desapareciera, dado que las concesiones y las privatizaciones que se dieron a partir de la reforma energética pues dieron paso a que la CFE pues tuviera un mínimo campo de acción. Es muy importante que la soberanía energética se presente en cada país porque son asuntos de seguridad nacional. Y lo vivimos hace poco, durante el invierno pasado en Texas, que hubo una oleada de frío y se congelaron varias plantas de electricidad. ¿Y qué pasó en Nuevo León y Tamaulipas? Sufrieron un desabasto muy grande de energía eléctrica y por eso pues tenemos que fortalecer la energía y la producción nacional energética y también nacionalizar pues los recursos estratégicos que aún conserva el país actualmente. ¿Y qué nos podrán decir? ¿Cómo podríamos diferenciar la reforma actual que se está planteando con la del 2013? Bueno, lo esencial es que la del 2013 desnacionaliza la industria, es decir, es entregarle totalmente al capital, desnacionalizarla, mientras que la actual, la propuesta es una forma de renacionalización de nuestra industria eléctrica, es decir, que sea el Estado el garante de la prestación y la intervención, no solamente la rectoría desde el punto de vista jurídico, sino del dominio total por parte de la nación de este recurso. Es decir, iniciar el proceso de recuperación para nacionalizarlo. ¿Qué significa nacionalizarlo? Ponerlo al servicio de la nación, mientras que el otro significó ponerlo al servicio de los intereses de los grandes capitalistas. Eso es esencia, ¿no? Porque en el fondo estamos hablando de dos proyectos históricos, los que están a debate, y lo de la Comisión Federal de Electricidad y la entrega de este recurso forma parte de esa estrategia neoliberal que también se fue a la cuestión de los energéticos, de los hidrocarburos y a todas las áreas de la economía, la minería, los aeropuertos, los puertos, es decir, a la entrega total de la economía del país a los intereses del gran capital. Entonces estamos hablando de dos estrategias que se plantean. La del 13, para concluir con este proceso de nacionalización que se había iniciado ya con el presidente Lázaro Cárdenas, que se continuó posteriormente con Adolfo López Mateos, echar abajo todo ese proceso e iniciar la desnacionalización como parte del conjunto de actividades económicas de entrega al gran capital, siguiendo las instrucciones pues, del modelo que se aplicó en otros países. Las recetas fueron las mismas que se aplicaron en otros países, ¿no? Que ya las comentaríamos. Muy bien, y para los que nos estamos adentrando un poquito pues a este tema, ¿no?, de la reforma que se viene a la industria eléctrica, ¿cuáles serían los beneficios? ¿Cuáles son los potenciales beneficios acerca de esta nueva reforma? Y pues para que nos quede claro pues a todos los mexicanos, ¿qué sería lo que nos vendría a traer de bueno, no? Pues los tres principales beneficios y creo que los más importantes y los más concretos, el primero es hacer de la energía eléctrica un derecho humano. Eso significa que dentro de la Constitución venga establecida que cada mexicano y cada mexicana pueda acceder a la energía eléctrica y que sea accesible en costos, porque el segundo gran punto tiene que ver con las tarifas eléctricas. Actualmente las tarifas se manejan en una manera desigual. Las grandes empresas tienen unas tarifas preferenciales que se otorgaron a partir de 2013 y que estas mismas son subsidiadas por los mismos contribuyentes. Es muy impresionante saber que las tienditas de la esquina pagan entre 5,000 a 10,000 pesos de luz, cuando un Oxxo está pagando entre 300 a 500 pesos de luz. Entonces, prácticamente lo que se paga de sobreprecio de 5 a 6 veces más en negocios y en casas, pues se va de subsidio a esas grandes empresas
pues que prácticamente están evadiendo el pago por el suministro y la distribución de energía eléctrica. Y por el tercero, y creo que es lo más importante y de lo que deberíamos estar hablando, es de la nacionalización del litio, un recurso que se encuentra en el desierto de Sonora y en varias zonas del país, que, como bien mencionaba el ponente anterior, el petróleo lo vemos en todos lados, pero también el litio lo vemos en todos lados, en los celulares, en las pantallas, en los micrófonos, en las luces. Entonces, si nuestros papás y nuestros abuelos vieron los beneficios de nacionalizar el petróleo, porque hubo un desarrollo gracias a eso, pues imagínense lo que podríamos tener al nacionalizar el litio. Un desarrollo y una sustentabilidad a mediano y a largo plazo, que es lo que se busca, y esas son, creo que, las tres principales ventajas que tiene esta reforma eléctrica. ¿Y hay algún contra en esta reforma? Bueno, es un primer paso. Es un primer gran paso en este proceso que hemos señalado de recuperar para la nación. Todavía queda un porcentaje para el capital privado de contratos que se celebraron anteriormente y que tendrán un proceso de revisión seguramente, ¿no? Aquí lo importante, lo avanzado, es que ya es el Estado el que tiene el control y el dominio absoluto, con la participación de particulares en forma más limitada y por lo tanto se detiene, ¿no? Aquí habría que entender que el proceso de recuperación de esta soberanía y de la soberanía en materia eléctrica, además de lo que se señaló en estos tres puntos anteriores, de beneficio popular, etcétera, significará potenciar el desarrollo de nuestras fuerzas productivas. Es decir, que este impacto habrá también de irse hacia el fortalecimiento del desarrollo de nuestras fuerzas productivas por una vía propia desde el punto de vista de una ruta que los mexicanos planteamos no típicamente capitalista y por lo tanto es una palanca de desarrollo para el país. Y al desarrollar nuestras fuerzas productivas estamos planteando también el desarrollo de nuestro mercado interno y por lo tanto habrá de beneficiarse la población no solamente en la reducción de las tarifas en su momento, de los costos de la energía eléctrica de sus casas, ¿no?, sino también desde el punto de vista del bienestar popular, del bienestar social, puesto que esta industria puesta al servicio del interés nacional tendrá que repercutir al interés de carácter popular. Muy bien, y pues ya para empezar como a finalizar nuestro bloque, ¿cuál sería o con qué les gustaría compartirle, ¿no?, a la sociedad mexicana, a todos los jaliscienses que nos están viendo, pues para que se acerquen, ¿no?, a conocer tan importante reforma que se viene ahora y sobre todo apoyarla, ¿no? Ya estamos hablando que va a tener pues ahora sí un beneficio, ¿no? No solamente en nuestros bolsillos, en nuestras casas, sino que vamos a ser nosotros los que vamos a encargarnos ahora sí de nuestras reformas, pues ahora sí lo que nos corresponde, ¿no?, lo que son nuestros recursos. Bueno, pues es importante discernir, estar informados y platicar con nuestras vecinas y vecinos, ya que esta reforma se va a impulsar desde la ciudadanía. Sabemos muy bien cómo está la situación en la Cámara de Diputados, de las negociaciones que va a haber y de las pláticas que ya se hicieron con el Parlamento abierto, pero sí es importante que nos movilicemos y participemos en una reforma tan importante como esta. Hace poco estuve pensando que muy pocas veces se tiene el privilegio de vivir un momento histórico tan importante como una nacionalización. Eso le tocó a nuestros padres y a nuestros abuelos y por lo menos a nuestra generación que tiene muy en mente el cambio climático y lo que corresponde seguir utilizando energías sucias, pues esto también da paso a la nacionalización y a la inversión de energías renovables. Entonces, pues a nosotros los jóvenes y a los que no somos tan jóvenes, pues es importante que lo informemos porque pues es un momento histórico y qué mejor que participar e impulsarlo desde nuestras casas, nuestras colonias y de nuestras escuelas. Bueno, y también, pues prácticamente que desde el punto de vista de las ideas y de la batalla de explicar los avances y beneficios hacia la población y hacia la nación mexicana, pues los partidarios a favor de esta reforma eléctrica presentada por el presidente López Obrador, la hemos ganado. Ahí se vio en el Parlamento abierto cómo efectivamente los cabilderos defensores de las compañías privadas han perdido el debate. Han perdido el debate los representantes de
de partidos que se oponen a la aprobación de la reforma. Este debate lo hemos ganado y se ha ganado también en territorio con la movilización de carácter popular y la gente toma conciencia de ello. Es decir, que sin ninguna duda podemos señalar que además de haber ganado este debate a favor de la reforma eléctrica con sentido patriótico, progresista y nacionalista y popular, además de haber ganado ese debate, lo vamos a ganar desde el punto de vista ya de los votos en el Congreso del Estado. Así se dará un paso fundamental en el proceso de nuestra independencia económica del país como vía para poder mejorar las condiciones de vida de la población, bienestar y democracia. Pues ya escuchamos, hay que seguir informándonos, participar abiertamente en estos procesos para la reforma eléctrica que se estarán llevando a cabo para poder nosotros, los mexicanos jaliscienses, poder decir y decidir sobre lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Pues agradecer la participación de nuestro compañero Iram, así como del maestro Santos Urbina. Muchas gracias por aceptar la invitación a su espacio Revolución de Conciencias. Esperamos tenerlos pronto aquí. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Pues llegamos al final de este programa Revolución de Conciencia. Les recordamos que nos pueden sintonizar a través del 17.3 de su señal abierta, así como a través de las redes sociales de Canal Parlamento de Jalisco, así como las de la diputada Leticia Pérez. Soy Morelia Trejo. Hasta la próxima.